Casos de AH1N1 siguen en aumento en el país, pero Salud Pública dice que no hay que alarmarse. Por frecuentes errores que comete la fiscal del distrito, diputados del PLD piden su destitución. El procurador, condenado por un tribunal a pagar vacas retenidas de manera ilegal en Villa Altagracia. La añoranza del esposo de una de las hermanas Mirabal, que fue fundador del movimiento 14 de junio. Esto y mucho más a continuación en El Puerto, la revista de investigación a fondo con el periodista William Rodríguez. Saludos. Gracias por estar con nosotros en El Puerto, la revista de investigación a fondo. En los últimos días, el país ha estado preocupado por el auge que ha tomado un brote de la gripe AH1N1 que ya ha cobrado más de una decena de vidas. Y como si esto fuera poco, la Asociación de Patólogos está alertando a la nación sobre una rara enfermedad que podría ser provocada por el consumo de algunos productos que no especifican. Aunque los casos son frecuentes, las informaciones sobre la cantidad de afectados por la AH1N1 en el país no son precisas. Y esto se debe, según el Colegio Médico Dominicano, a que los directores de hospitales se niegan a dar las cifras reales de muertos y afectados por esa enfermedad. En los hospitales hay como yo no sé qué cosa, pero no te quieren dar los datos de cuántos pacientes han ingresado, cuántos pacientes han visto con esa enfermedad. ¿Por qué? No sé. Los señores directores tienen mucho hermetismo, al extremo de que no quieren a veces ni siquiera afirmar de que los pacientes han fallecido ahí. Mientras desde el Ministerio de Salud Pública insisten en que nadie tiene que alarmarse por la situación porque ellos tienen control y hasta dicen desconocer sobre las últimas 2 muertes que se han producido por H1N1. Probablemente lo entregan en el transcurso de la semana en Semadoja, que es la institución que está procesándolo. Entonces, cuando veamos, clínicamente son sospechosos hasta ahora. De su lado, los pacientes siguen preguntándose qué hacer para evitar el contagio del virus. Que le dé eso a uno porque eso no se pega, no es contagioso, sí. No tiene problema que le pegue a uno y se le pega a los niños o algo. Pero yo quiero saber qué uno tiene que hacer para evitarlo. Otra queja de los afectados es la falta de vacuna para prevenir esa gripe. Sí, tengo un poquito de gripe, pero no me he vacunado. Yo incluso me vacuné aquí y le digo a que vengan aquí a vacunarse, vengan ellos y traigan los niños, porque por donde yo vivo hay muchos microbios, no hay calle, mucho lodo. Claro que uno se preocupa por si le da esos virus, pero uno está prevenido. Según el Colegio Médico Dominicano, el mayor número de afectados por la gripe AH1N1 asiste a la Maternidad San Lorenzo de los Minas, al Hospital Cabral Ibáez de Santiago y al Luis Eduardo Aybar de Santo Domingo. Que hay muchos médicos a veces y el personal de salud que se resisten a que se le ponga la vacunación, pero también fue de las cosas que se tomó en cuenta aquí. Y en algunos centros la situación es tan difícil que hasta los profesionales de la salud han sido afectados por ese mal. Y como ejemplo, en el Hospital de la Mujer Dominicana del Seguro Social, un médico tiene la gripe AH1N1. Sin ofrecer mayores detalles y rehusando salir en cámara, la dirección del centro asistencial dice que esta semana se pudo comprobar que la enfermedad está afectando uno de sus médicos que guarda reposo en su casa. Mientras Virgilio Lebrón afirma que en el Hospital de la Mujer ha habido un incremento de la cantidad de pacientes con gripe. Entonces todo el personal está alarmado, no solamente el personal de aquí, sino de todos los hospitales. Por el virus, porque creen que están afectados, porque ¿cuántas veces uno ha visto gripe?
En la maternidad de la mujer han sido vacunadas unas 250 personas y tienen disponibles 150 dosis de 400 vacunas que le envió Salud Pública. En tanto, algunas pacientes manifiestan sentir alivio luego de ser vacunadas. En Salud Pública, yo trabajo allá, me la pusieron. Así yo tenía gripe, muchísima, me la llegan a poner y ya estoy mejor. Prevenir la gripe. Sin embargo, las que no han recibido el Tamiflu manifiestan preocupación. Claro que me preocupa, porque es una gripe que está acabando, según dice la noticia en este país. Que me preocupa, porque es una enfermedad mala. Y los especialistas recomiendan que con fiebres mayor de 40 grados, dolor articular y otros síntomas, los pacientes deben acudir de inmediato al médico. Ojalá se pueda establecer pronto cuál o cuáles son los productos que están haciendo daño a la salud de los dominicanos para evitar su uso. Pasamos a otro tema, porque una decisión de las autoridades haitianas de prohibir la entrada de aves y huevos desde República Dominicana provocó indignación en diversos sectores del país e hizo que el gobierno dominicano solicitara de manera formal el levantamiento de la medida. La medida de prohibir la entrada de pollos y huevos de procedencia dominicana hacia Haití ha provocado ira en algunos sectores del país, quienes piden al gobierno del presidente Medina aplicar algunas sanciones a las autoridades de Haití. Que se ponga la cosa clara con Haití. El país es muy bondadoso como para cualquier cosa ponerlo en la cuatro esquinas cuando la situación no es como ellos han planteado. También el Senado aprobó una resolución en la que condena la decisión de las autoridades de Haití. Ambas resoluciones que van en la dirección de defensa de la producción avícola nacional ante las preocupaciones externadas por los productores dominicanos debido a la suspensión de compras por parte de la República de Haití. Los legisladores piden al gobierno actuar con la misma moneda y aplicar sanciones a Haití. Situaciones como esta tienen que hacernos reaccionar como país. Nosotros no podemos permitir que la economía nuestra se tambalee por capricho de otras naciones. Esa acción rápida, inconsulta, innecesaria e injusta no debe seguir sucediendo. En busca de una solución, una comisión de las autoridades dominicanas viajó hacia Haití, donde se reunió con sus colegas haitianos para tratar el tema. La expectativa de que mañana se levante la prohibición que se colocó la semana pasada, pues deberá normalizarse el comercio de carnes, de animales por la frontera. Las autoridades dominicanas están sorprendidas con la disposición porque el país tiene certificados de la OPS de que no existe esa enfermedad en las aves dominicanas. La República Dominicana está libre de gripe aviar e incluso la Organización Panamericana de la Salud ha certificado esa realidad. Que las pruebas, todas las pruebas que nosotros hemos hecho, cerca de 500 pruebas que hemos hecho en humanos, ninguna han dado positivo para gripe aviar y así lo confirmamos en las declaraciones que dimos hace unos 2 días y que lo confirmó, valga la redundancia, también la Organización Panamericana de la Salud. Lamentan que las autoridades de Haití tomaran una decisión tan drástica por una confusión en algunos medios de la prensa haitiana. Un día después de la reunión de las autoridades dominicanas y haitianas, se reunió el Consejo de Ministros de Haití y decidió mantener la veda a los productos de procedencia criolla. La situación preocupa al empresariado, que cree que es negativa para el sector porque Haití es el principal socio comercial de la República Dominicana. Haití es el principal y natural mercado de exportación para República Dominicana. Es el que tenemos más cerca, el único que compartimos directamente por tierra y por transporte terrestre, y por lógica debería ser un mercado natural para la República Dominicana y para los productores locales. Mientras se mantiene la medida, los productores de pollos y huevos dicen que tienen pérdidas millonarias
y le urge que se busquen nuevos mercados para colocar sus productos. En breve, nuevos ataques a la fiscal del distrito por frecuentes errores en su ejercicio. Además, cómo se salva el procurador del embargo a sus cuentas tras ser condenado a pagar vacas retenidas de manera ilegal. Y más adelante, el enfoque que da a la lucha contra Trujillo, el esposo de una de las hermanas Mirabal. Para comunicarse con nosotros, llámenos al 809-531-3333, extensión 2206. Además, puede escribirnos a info@elpuerto.com.do. También puede seguirnos en Twitter, @elpuertowr, y en Facebook. Y para mantenerse informado, lea elpuerto.com.do. Gracias por estar con nosotros en El Puerto, la revista de investigación a fondo. Con el paso de los días crecen las críticas a la fiscal del Distrito Nacional por el manejo que dio al caso del ingeniero Frank Jorge Elías. Y en los últimos días a Jenny Berenice Reynoso le han contado otros episodios de errores a tal punto que hay quienes solicitan su destitución. El primero en criticar la acción de su colega fue el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Luis Manuel Cedeño, quien considera que la fiscal de la capital, Jenny Berenice Reynoso, dio un manejo poco profesional al caso de Frank Jorge Elías. Regularmente siempre se toma en cuenta cuando el imputado no tiene arraigo. En el caso del señor Frank Jorge Elías, una persona que tiene un arraigo total y una persona con cierto poder económico en el país, que no se debió dar en ese caso específico la prisión preventiva. A la queja del procurador de la Corte de Apelación se unieron otros profesionales de la toga y el birrete. Una persona como esa persona no debió haber ni siquiera estado un minuto detenido, porque es una persona que tiene un arraigo en la República Dominicana que no se va a escapar ni se va a escabullir a ningún proceso. Hay otros que dicen estar asombrados que ante el sobrado arraigo del empresario, la fiscal solicitara prisión preventiva. Parece que no hay un criterio en función de custodiar la libertad del individuo, que es lo fundamental, que es lo que cuida la Constitución como tal. Recordaron que en todo proceso se debe garantizar la libertad del imputado, ya que el artículo 226 del Código Procesal Penal precisa de las condiciones para la prisión preventiva. Y la prisión es la excepción. Los juristas deploran que en la mayoría de los casos los fiscales piden prisión preventiva y dicen que esto se refleja en una sobrepoblación de reclusos en las cárceles del país. Tenemos las cárceles congestionadas y el Estado no está para mantener tanta gente que a veces son inocentes. Sin tomar en cuenta el cúmulo de presos preventivos que hay en las cárceles del país, evidentemente que no hay conciencia, no hay criterio. Para el procurador de la Corte de Apelación, Luis Manuel Cedeño, en el caso de Frank Jorge Elías no se actuó con la profesionalidad que se requiere dentro del Ministerio Público. Esta aseveración es saludada por otros profesionales. El Ministerio Público tiene que ser más cuidadoso, tiene que ser más prudente antes de emitir una prisión preventiva, que es la más gravosa, a un ciudadano. Yo creo que se puede imponer otra medida más leve hasta tanto se investigue y se determine si en verdad esa persona cometió el hecho. Creo que son de manera muy excesiva y creo que no adelante se tiene que ir reformando y regulando esa parte. En tanto, algunos profesores de Derecho de la UAS consideran que a Jorge Elías se le debió garantizar todos sus derechos. Que hay prisión y eso no resuelve los problemas sociales en República Dominicana.
Naturalmente, lo que pienso que el tratamiento que se le debe dar, garantizándole su derecho fundamental a cada ciudadano, debe ser también reciprocado no solamente a Jorge Elías, que es el dueño del canal 33, sino a cualquier ciudadano que se vea expuesto a una acusación de ese tipo. La fiscal del Distrito Nacional fue criticada también por legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, quienes calificaron de irresponsables e irrespetuosas las declaraciones de Jenny Berenice Reynoso, quien criticó la participación de militares en los operativos de prevención que realizan las autoridades para frenar la delincuencia. Pero yo soy de opinión de que debe ser destituida la fiscal del Distrito Nacional. No puede estar dando declaraciones que vayan en contra de un mandato presidencial. Lo que sucede es que desde que le ponen una cámara, quieren estar opinando. Ella se hubiese escuchado muy bien callada. Y yo, como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, exijo respeto al presidente de la República. Otros le responden a la fiscal diciendo que esa es la forma correcta que tiene el gobierno para enfrentar el auge de la delincuencia. Pero yo creo que en este momento no debemos escatimar esfuerzos. No hay puerta que no debamos tocar. El que los militares acompañen a los policías es una medida de Estado y hasta ahora está dando los resultados, medida que nosotros apoyamos e incentivamos. Para mí la fiscal quizá medio que se equivocó, todos nos equivocamos en determinado momento, porque yo saludo esta medida, porque eso no es casual, ver tanta delincuencia en tan poco tiempo. Los legisladores consideran que Jenny Berenice Reynoso no es ajena al auge de la delincuencia en el Distrito Nacional y otras ciudades del país para expresarse opuesta a la medida que busca frenar ese fenómeno. Vamos a esperar a ver cuál es el próximo episodio de la novela Los errores de la fiscal. Otro que no sale de un escándalo es el Procurador General de la República, quien fue condenado por un tribunal de Villa Altagracia a pagar unas 22 vacas que fueron retenidas por la Fiscalía Local de manera irregular. La condena del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, el fiscal de Villa Altagracia, Juan Medina, el alcalde de Villa Altagracia, Luis Pavolo, y la empresa Cítricos Dominicanos por la retención irregular de 22 vacas a pequeños ganaderos de diversas comunidades se mantiene en los tribunales y abre un nuevo debate por el maltrato a los animales. Los funcionarios fueron condenados por un tribunal para que le devuelvan las 22 vacas a los productores. Los imputados cumplieron en parte con la condena porque inmediatamente buscaron 22 reses y las enviaron para entregárselas a los campesinos, pero de esas solo recibieron 12 porque las otras 10 no eran las suyas. Comenzando así la otra litis, porque el abogado de los campesinos acudió al tribunal para que se ordene al procurador y sus gentes sacar del solar donde dejaron las 10 vacas. Su retiro de inmediato fue autorizado por el tribunal, que acogió el pedido y emitió una sentencia. Y pese a esto, las vacas se mantienen en el lugar con la agravante de que ya murieron 2 y solo quedan 8 de las 10. Como parte de la presión, el abogado embargó las cuentas a los condenados, pero el Banco de Reservas no ha realizado el embargo porque se trata de funcionarios y alegó que las cuentas de Francisco Domínguez Brito son de sus salarios. Mientras el procurador y sus entes buscan ganar tiempo con una apelación a la decisión del tribunal, las vacas se mantienen en el pequeño solar de la Cumbre. El abogado y los campesinos afectados se sienten satisfechos de que por primera vez en la historia del país un tribunal condena al Procurador General de la República.
Ahora hay que esperar qué pasará con las vacas que aún están vivas y cuándo los imputados buscarán las reses que le llevaron a los campesinos de varias comunidades de Villa Altagracia. Y a propósito de este tema, tenemos aquí al abogado que está acompañando a los afectados. Él es el doctor Miguel Heredia, quien ha tenido muchos inconvenientes para poder enfrentar al Procurador General de la República. Bueno, los inconvenientes se remontan desde el mes de abril, cuando los campesinos deciden hacer uso de los servicios de los abogados para reclamarle a Cítrico la entrega de 22 reses que desaparecieron, y tanto la Procuraduría General de la República como la Fiscalía y la Sindicatura de Villa Altagracia anunciaban y daban por un hecho que las reses habían sido decomisadas y entregadas a los presos de la abeja, ese es el término que ellos utilizaban, para que se la comieran. Viendo esa situación, los abogados de Villa, sabiendo que tenían que enfrentarse a la Fiscalía, Domínguez Brito, rehusaron un poco llevar el caso. Yo me apodero del caso, inmediatamente ejerzo la acción de amparo en contra de la Procuraduría General de la República, en contra de Domínguez Brito, en contra del asistente de Domínguez Brito, Conrado Abú, el fiscal de Villa Altagracia, Manuel Medina, y Luis Jiménez, el síndico de Villa Altagracia, y también de la empresa Cítrico Dominicana, que era número uno culpable de los inconvenientes que han pasado. Seguimos conversando con Miguel Heredia. Abogado, ¿podría decirnos qué pasó con el embargo que usted hizo a las cuentas del Procurador General de la República? Bueno, cuando el procedimiento del embargo, cuando el alguacil va al Banco de Reserva, que es donde están todas las cuentas de la mayoría de los funcionarios públicos, uno manda a embargar todos los bancos, pero el Banco de Reserva es aparentemente que están consignadas las cuentas de todos los funcionarios que hemos estado demandando. Contesta, recibe el embargo y dentro de unos 10 o 12 días me mandó una comunicación, yo como abogado de los embargantes, contestando en cuanto a Domínguez Brito no podía retener el embargo porque Domínguez Brito era cliente de dicho banco de cuentas de nómina, cuentas electrónicas de nóminas, donde cobraba sus salarios. O sea, lo que quiere decir que Domínguez Brito tiene varias cuentas en el banco y son cuentas electrónicas de salario, alegando el artículo 200 del Código de Trabajo, lo cual nosotros diferimos de eso porque después que las cuentas, los salarios entran al patrimonio de la persona, son embargables. Lo que no podía hacer es embargar a la Procuraduría para que la Procuraduría le retenga el salario a él, pero después que entren a la cuenta de Domínguez Brito, cualquier persona que tenga conflicto y en virtud de la misma Constitución, el artículo 148 de la responsabilidad de los funcionarios públicos, pueden ser embargados. ¿Por qué ellos se niegan a cumplir con el pago de las vacas? Ellos alegan que por el solo hecho de haber llevado 22 reses, es el total de las reses reclamadas, ellos alegan que han dado cumplimiento a la sentencia. No obstante, haber un acto de alguacil redactado por el alguacil que representa a la misma Procuraduría, al fiscal, a Conrado Abú y al síndico de Villa Altagracia, donde él hace contar en un acto de alguacil la entrega de 12 reses y 10 que ellos no recibieron porque alegadamente no son las vacas de ellos. Eso mismo se hizo contar un acto notarial de parte de los campesinos que llevaron un notario y hicieron contar esa misma situación. Y en realidad las reses que están en el solar de mi propiedad están estampadas, y en todo el procedimiento que se discutió en el recurso de amparo se comprobó de que las reses de los campesinos que ellos alegan no tienen estampas registradas, sino señalizaciones. Tengo entendido que había una sentencia de un tribunal que ordenaba al procurador y sus gentes retirar de inmediato las 10 vacas que dejaron en un solar de la Cumbre, pero esa sentencia fue apelada. ¿Qué pasó en este caso? Se apeló la sentencia y la Corte de Apelación fijó para el día 13 el conocimiento de esa sentencia. No obstante, paralelamente se estaba conociendo la demanda en suspensión de la ejecución de esa sentencia,
la cual fue conocida la última audiencia el día 29 y posteriormente fallada por el presidente de la Corte de Apelación de San Cristóbal, donde ordenó la suspensión alegando un vicio en la citación, que la citación, el emplazamiento que se le hizo a la Procuraduría General de la República fue en la Fiscalía de Villa Altagracia, que es el domicilio de elección, donde ellos hacen elección de domicilio para que les sean notificados. No entiendo por qué la Corte, el presidente de la Corte, que entiendo que es una persona capacitada, donde las personas se defendieron, es el domicilio que ellos me notificaron para que les notificara, encuentra ahora que hay un vicio, pero un vicio global, pero no alega que hay vicios para el fiscal, donde es el domicilio del fiscal, el domicilio del síndico y el domicilio de elección de comprador. Pero esa sentencia será brevemente recurrida contra la Suprema Corte de Justicia, la cual quedará suspendida inmediatamente, se deposita el recurso de casación. Abogado, y a usted, el fiscal de Villa Altagracia, lo quería llevar preso. ¿De qué lo estaba acusando? Para sorprender a uno de los jueces interinos del tribunal, solicitó orden de arresto y conducencia contra el abogado de los campesinos, que soy yo. ¿Qué sucede? La juez interina de ese momento parece que, viendo la situación, no firmó, no autorizó dicha solicitud de prisión, lo cual se la dejó al juez titular, que fue el mismo que ordenó el retiro de los animales. Ese juez titular, después del día feriado, del jueves corpus, el viernes, llegó a su oficina, analizó el caso y lo declinó al juzgado de la instrucción. Ese mismo día en la tarde, el juez de la instrucción rápidamente y hábilmente no se dejó sorprender por el fiscal y rechazó dicha solicitud, alegando, como ciertamente es, que el fiscal Medina no había creado un expediente en contra mío, no había abierto una investigación y además mucho menos me había citado para comparecer, lo cual no había prueba ni lo había hecho, y en ese sentido rechazó dicha solicitud de prisión y conducencia. Muchas gracias al abogado Miguel Heredia, quien es el responsable de que al Procurador General de la República lo haya condenado un tribunal en Villa Altagracia. Gracias a ustedes por permitirme participar en este programa. En breve, el testimonio de un profesional maltratado durante la dictadura de Trujillo. Y más adelante, la muerte sorprende a un hombre que reclamaba la herencia dejada por su padre. Para comunicarse con nosotros, llámenos al 809-531-3333, extensión 2206. Además, puede escribirnos a info@elpuerto.com.do. También puede seguirnos en Twitter, @elpuertowr, y en Facebook. Y para mantenerse informado, lea elpuerto.com.do. Gracias por estar con nosotros en El Puerto, la revista de investigación a fondo. Cada 14 de junio, el pueblo dominicano recuerda con orgullo los hombres y mujeres que lucharon contra la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y aprovechamos esta ocasión para conversar con el esposo de una de las hermanas Mirabal, que nos cuenta algunos de los episodios de la famosa era. El sueño de Leandro Guzmán de graduarse de ingeniero en petróleo en Estados Unidos no pudo ser realidad por enamorarse de una de las hijas de Enrique Mirabal y Mercedes Reyes Camilo, conocida en Salcedo como Doña Chea. Al no poder salir,
ni ella pudieron, ni yo pude ser ingeniero de petróleo, que era lo que me gustaba, inscrito todavía en la universidad en Colorado, en Denver, Colorado, la escuela de minas. María Teresa y él estaban decididos a irse juntos a Estados Unidos, pero el gobierno de Trujillo no se lo permitió. Romeito, cuando un día me llaman y dice, usted no puede salir del país. Digo, ¿cómo y por qué no, Romeito? Dice, porque tú te casaste con una familia que es enemiga del jefe. Leandro recuerda con añoranza la época de noviazgo con María Teresa y la forma en que su hermana Minerva protegía a su prometida, con la cual para el trámite de viaje ya se había casado por la ley. Entonces ya casado, cuando estaba en la universidad que yo venía a verla, estaba con Minerva, y yo le decía, vámonos al Vesubio, que el Vesubio era una carpa, donde hacían una casata que le llamaban, de bizcocho con helado. Entonces Minerva decía, pues ustedes van, vamos al Vesubio. No, usted no puede estar solo. Aunque estén casados, ustedes no están casados, de verdad. Entonces invitamos a un amigo, compañero de María Teresa, que este apellido Suero Marancini, que fue de la casa. Él tuvo que decidir entre el amor que le tenía a María Teresa y quedarse aquí con ella o irse a estudiar la carrera que anhelaba y para la cual ya estaba inscrito en la universidad. Entonces el día 3 de mayo nosotros nos casamos ya definitivamente y no quedamos. Precisamente a verlo a él, que estaba preso junto a Manolo Tavares Justo, el esposo de Minerva, y un grupo de jóvenes opuestos al régimen de Trujillo, viajaron las hermanas Mirabal desde Salcedo a la ciudad de Puerto Plata y en el trayecto de regreso fueron asesinadas. Trujillo viene y le dije, sáquenlo de ahí de Salcedo y llévenselo a Puerto Plata con una orden. Entonces se enteraron, siguieron ese día, fueron. Entonces en el segundo viaje debían matarla, pero no pudieron porque fueron con mi mamá y la mamá de Manolo. En el tercer viaje, Patria la acompañó y ahí pasó la tragedia. Recuerda que Minerva Mirabal, motivada por las luchas que se libraban en diferentes países contra las dictaduras, le comentó que había que organizar algo contra Trujillo. Y después de sufrir en el año 48 la prisión de su padre, a los 10 años, forma, es la que tiene la idea de formar un movimiento de resistencia interna. Trujillo no iba a perdonarla, eso no es cierto. No la iba a perdonar cuando el movimiento de resistencia interna, que luego se llamó 14 de junio en Unión a los Expedicionarios, fue el movimiento más importante que registra la historia dominicana, vamos a decir como conspiración, porque todas las conspiraciones eran eliminadas por Trujillo, internas, y de ahí es que vienen las expediciones, Cancho Confite, que lo desbaratan de una vez, después viene Luperón en el 49, y después viene la década del 50, que es la década gloriosa en Latinoamérica. Guzmán afirma que todos esos movimientos surgen luego de los comentarios de Minerva, quien suena la campana para poner en marcha el proceso de organización que dio con el nacimiento de la agrupación 14 de junio. Minerva rechazó a Trujillo cuando la persiguió, tratando, como era dueño del país, de conquistarla y hacer lo que quiera. La rechazó en 2 ocasiones. Y después Minerva, que era una persona ideológicamente, era humanista, porque José Ingeniero, el argentino que escribía, influyó mucho en ella, y entonces ella fue humanista, que era la recomendación y lo que se sacaba de José Ingeniero. Él destaca la lucha de Minerva porque dice que fueron muchos los jóvenes torturados por el régimen de Trujillo. Trujillo no hubiera caído si la sangre de las muchachas, de las hermanas Mirabal, no hubiera rodado para abonar esta patria que había vivido 31 años en la oscuridad. A esa conclusión llegué. He visto la respuesta, 50 y tantos años, donde hay una provincia, donde las hermanas Mirabal viven todavía, casi han opacado a María Trinidad Sánchez, que no debemos olvidarla tampoco, pero se habla mucho más de las hermanas Mirabal. Y además porque las hermanas Mirabal hay un programa mínimo de liberación nacional que fue escrito
manuscrito por María Teresa, que hoy todavía tiene en un 90% vigencia, porque en el aspecto político se cumplió el ajusticiamiento de Trujillo, pero en el aspecto político también no se ha cumplido una constitución, producto de una constituyente, que es cuando el pueblo decide cuál será su destino. A él le da pena que algunos de manera inconsciente estén alabando al dictador Rafael Leónidas Trujillo. Yo crear un movimiento vamos a decir, contra la cultura trujillista, porque Trujillo, no es que tengan a Trujillo de líder, no lo conocieron, ni a los padres de muchos jóvenes que inconformes por la delincuencia, por la corrupción, una cosa, ¿te entiendes? Hablan de Trujillo por lo que decían que cuando Trujillo uno dormía con la ventana abierta, era verdad, pero era terror lo que había. Cualquiera que hacía algo, el que robaba reincidente lo liquidaban, porque yo fui testigo no ocular, pero estaba en el sitio donde llevaron 60 ladrones ahí a las 40 y lo liquidaron en 2 días, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que esa cultura se mantiene. ¿Tú sabes por qué? Y lo voy a decir, y lo digo sin miedo en cualquier sitio. Sencillamente se manifiesta a través de los partidos que van al poder. E insiste en que valió la pena el sacrificio de las hermanas Mirabal. Me convencí al final, por encima del dolor, de que esa oscuridad de 31 años no hubiera la luz llegado si esa sangre no abona la tierra dominicana. Convencido, para mí son santas. Según Leandro Guzmán, el asesinato de las Mirabal tuvo su origen en la persecución que desató Trujillo contra Minerva, la mayor de las hermanas, y quien rechazó las pretensiones del dictador de utilizarla como mujer. La familia Mirabal buscaba un varón, era Patria, Bebé y Minerva, y nació María Teresa, o sea, no hubo varón con Mamachea, esa es la realidad. Entonces, la influencia que tenía Minerva era demasiado grande sobre María Teresa. Y María Teresa a veces obedecía más a Minerva que a mí, aún estando casada. Era una militante. Y yo también, que era un producto de una familia horacista, fanáticamente horacista, porque mi padre era un horacista tan grande que influyó y que pasó su vida destruyó sin inscribirse en el Partido Dominicano. Leandro Guzmán lamenta que por el asesinato de su esposa, su matrimonio con María Teresa solo durara 3 años. De 3 años, pico, 57, 60. Sí, Jacqueline, la hija, y tiene 2 hijos. Una es economista, cumplió 24 años, brillante estudiante, se graduó, entonces la familia la mandó a París y tuvo hasta el año pasado. Llegó a octubre el año pasado, graduada especializada en economía. Y el otro se graduó en agosto de ingeniero civil. Cuando salieron de la cárcel, tanto él como Manolo Tavares Justo decidieron seguir luchando por los ideales de Minerva. ¿Qué pasó? Que Manolo y yo salgo un día 2 de julio, él sale un 26 de julio y me dice, ¿qué tú vas a hacer? Digo, yo no sé, yo soy ingeniero. Digo, ¿por qué tú me preguntas? Dice, porque yo pienso seguir la lucha por los sueños de las muchachas. Digo yo, y yo también. Entonces, pues vámonos a la capital dentro de 3 días. Y el día 29 estábamos aquí en la capital, en la Bolívar, en casa de Félix Germán. Y entonces decidimos hacer una asamblea con todos los presos y los que estuvieron ligados que no estuvieran presos. Y ahí nace la agrupación política 14 de julio. Con el paso de los años, Leandro Guzmán decidió casarse con otra viuda a la que también Trujillo le había mandado a matar su esposo. Yo me casé con Yolanda Garrido, hija de Víctor Garrido, que fue la viuda de Juan de Dios Ventura Simón. Nos encontramos siendo viudos los dos de 3 o 4 años y decidimos, y el 15 cumplimos 49 años de casado, que era la viuda de mi hermano Juan de Dios, que desertó de la Fuerza Aérea y vino en la expedición por Constanza, porque
el ingeniero de vuelo que vino. En breve, cae el primero de los hijos de Isidro García que reclamaba su herencia. Además, nos vamos a un recorrido por un lugar especial de Turquía. Para comunicarse con nosotros, llámenos al 809-531-3333, extensión 2206. Además, puede escribirnos a info@elpuerto.com.do. También puede seguirnos en Twitter, @elpuertowr, y en Facebook. Y para mantenerse informado, lea elpuerto.com.do. Gracias por estar con nosotros en El Puerto, la revista de investigación a fondo. Hace un año en este programa difundimos la preocupación de los denominados hijos de la calle, del rico empresario fallecido en Puerto Plata, Isidro García, quienes están reclamando que se le entregue la parte de su herencia que le corresponde. Hoy lo lamentable es que uno de los 7 hermanos no podrá disfrutar de los bienes dejados por su padre, porque murió y no recibió nada, a pesar de tener sentencias a su favor del más alto tribunal del país. Murió en Puerto Plata Luis Manuel Pérez, alias Nino, uno de los nominados hijos de la calle del fenecido empresario Isidro García Mercedes. Nino falleció sin recibir los recursos que demandaba como parte de la herencia dejada por su padre. Hoy sus hermanos lamentan porque él tenía varias sentencias que ordenaban a sus hermanas entregar el dinero que le corresponde. Nino vivió como un pobre, a pesar de ser hijo de uno de los hombres más ricos de la región de Puerto Plata. Pero según dicen algunos de sus allegados, sus funerales fueron como si fuera un millonario, porque sus hermanas se encargaron de comprar el ataúd y pagar los gastos fúnebres. Nino se hizo la prueba de ADN y los resultados fueron de un 99.9% que era hijo de don Isidro García, y pese a esto tuvo que luchar mucho en los tribunales, y a pesar de que los jueces le dieron la razón, murió sin recibir la parte que le corresponde de la herencia de su progenitor. Esperamos que la muerte de Nino logre sensibilizar a los denominados hijos del matrimonio de don Isidro García para que pongan fin al conflicto con los llamados hijos de la calle del fenecido empresario. Y ahora nos vamos a un recorrido con Salvador Batista, que nos lleva a un impresionante lugar de Turquía. Saludos, bienvenidos a este recorrido con Salvador. En esta ocasión vamos a conocer un lugar realmente impresionante, catalogado por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Acompáñame a recorrer desde las alturas la Capadocia. Nuestro recorrido inició a las 5 de la mañana, saliendo del hotel a conocer un lugar que si en tierra es impresionante, desde el aire es mucho más increíble. Llegamos a nuestro punto de partida y pudimos contemplar cómo se iban llenando un gran número de globos para iniciar una aventura única. La Capadocia es uno de los pocos sitios donde los globos aerostáticos pueden volar todo el año. Aunque da un poco de susto al principio, pero cuando observas desde lo alto, lo caprichoso de este paisaje merece una oportunidad. Los globos parten cuando aún es de noche,
Esto permite ver antes de que salga el sol los retorcidos pliegues del valle, los conos de rocas, los volcanes y una vista única de Goreme, uno de los poblados para visitar la región de la Capadocia. El ver el colorido que genera estos globos en el aire no tiene precio, y además cómo ellos se desplazan aún es mucho más fantástico. El globo asciende lentamente, sin movimientos bruscos ni giros que provoquen mareo, hasta llegar a una altura de 500 metros, un espectáculo panorámico que dura 1 hora. Mirar la Capadocia desde el cielo es una experiencia que se premia, sobre todo si es la primera actividad antes de comenzar a explorar la región. Cuando terminas el viaje y bajas al campo, te espera un certificado con el nombre del viajero y un brindis con champán y la grata experiencia de conocer la Capadocia por completo desde las nubes. Espero que hayan disfrutado este recorriendo con Salvador por acá, por la Capadocia. No dejen de seguirme a través de las redes sociales. Y recuerden que sea aquí o sea allá, siempre habrá un recorriendo con Salvador. Y de esta forma llegamos al final del puerto, la revista de investigación a fondo. Gracias por su sintonía y les esperamos en una próxima entrega.